Me avisan si la ven. ¿Ahí la ven? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí se ve. Bueno. Sí, qué pena. Es que tuve un problema con mi propio equipo y entonces me tocó pedir uno prestado. Bueno, a ver, me dice Liliana que hay estudiantes nuevos, ¿cierto? ¿Cuántas personas nuevas tenemos hoy? Eduardo, ajá. Sí, profe, esta es mi primera clase virtual con usted. Ok. El sábado no estuvieron, ¿cierto? Sí, yo estuve sábado con usted y esta es mi primera clase virtual con Ah, usted. listo, re bien. Súper bien, Eduardo. ¿Quién más es nuevo? Buenas noches, yo soy nuevo profe, Darío. Darío, pero tú también estuviste el sábado, ¿cierto? No, profe, nosotros nos inscribimos al Apenas. virtual, hoy es la primera clase virtual. Hoy. Ah, bueno. Bueno, Sí, entonces, yo pues, también, yo el sábado no Buenas estuve, fue noches. virtual. listo. ¿Y Natalia Hola, también? primera vez, muy amables. No asistí el sábado, esta es mi primera clase virtual. Gracias. Vale. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a todos. Bueno, pues me presento brevemente. Mi nombre es Diego Coral, no soy Juan Jurado. Este es el equipo de un amigo que me prestó amablemente su computadora. Yo me llamo Diego Coral, entonces conmigo lo que estamos viendo un poco son los procesos culturales, identitarios, históricos que están atravesados por las dinámicas de turismo, ¿no? Entonces, digamos que ya hemos visto un poco un acercamiento a procesos sobre cultura, principalmente, e identidad o identidades, como bien lo ven en la presentación. Hemos hecho pues como algunos acercamientos a estos conceptos y sobre todo estamos tratando también de aterrizarlos al territorio nariñense, ¿no? En la oportunidad que tuvimos de vernos el sábado pasado, pues terminamos un poco de abordar estos conceptos, elementos como la cultura material, los elementos simbólicos, las normas, los lenguajes y diferentes procesos pues, que atraviesan las construcciones culturales e identitarias, hacen parte un poco de lo que estamos tratando de mirar acá, ¿no? La idea de hoy es un poco continuar con las temáticas que se han planteado y en ese sentido uno de los elementos pues que queremos explorar esta noche es un elemento muy interesante que tiene que ver con eso que habíamos visto el sábado, que es el turismo cultural, que está mucho más relacionado a procesos desde el patrimonio, desde las identidades, de los valores culturales de las poblaciones y de diferentes comunidades. Buenas noches. Sí, buenas. Buenas noches. ¿Será que me puede estar un momentico? Es que pasa que los datos no jalan. Sí, tranquilo. Igual yo le voy a pedir a Liliana que grabe la sesión, si se puede, por favor, para que la para que la puedan ver las otras personas que pues no están asistiendo, porque hay varias que solo están yendo los sábados de forma presencial. ¿Vale? Bueno, entonces, como les decía, parte de estos procesos tienen que ver con el turismo cultural, que es ese turismo que se ha enfocado mucho más como en experiencias, ¿no? Más que en un turismo vacacional, es un turismo que está enfocado justamente en procesos de conocimiento, de aprender tradiciones y de aprender culturas y de aprender un poco cómo viven otras personas. No, Fabián, ¿podrías silenciar tu micrófono, por favor? Fabián. Vale. Entonces, la sesión de hoy nos vamos a enfocar en esto que tenemos aquí, que es turismo rural.
Bueno, para empezar esto, es importante que nos redirijamos un poco a lo que es la OMT, que es la Organización Mundial del Turismo, y ellos definen esta forma de turismo como una actividad turística en el que la experiencia del visitante está relacionada con un amplio espectro de productos vinculados, por lo general con las actividades de naturaleza, la agricultura, las formas de vida y las culturas rurales. Es muy interesante que mencione esta conceptualización elementos como la pesca con caña y visita lugares de interés. Ahora acá tenemos una imagen y me gustaría preguntarles un poco aquí qué es lo que estamos viendo. A ver, Natalie. Sí, Natalia. Natalia, Ujú. ¿Cómo está, profe? Mucho gusto. mucho gusto, Natalia. Pues realmente en la imagen estoy viendo a una persona, creo que no sé si es del Perú, Ujú. y está ofreciendo como un producto artesanal y trabajo como a dos chinitas, creo. Sí, Ok, ajá. es lo que veo y pues se ve al fondo como que está como en un sitio propio del Perú. No sé, eso es como lo que alcanzo a observar. Ujú. Sí, muy bien. Muchas gracias, Natalia. ¿Alguien más que nos pueda dar como sus impresiones de lo que estamos viendo en esta fotografía? Profe, yo, Sí, Eduardo, dale. como decía la compañera, me atrevo a decir que es el lago Titicaca, Titicaca, en ajá. Bolivia. Sí, Eh, pues en un intercambio de culturas suramericana, especialmente la andina, algo inca, con la cultura asiática. Veo que por sus test dirá que son japonesas, que están viendo que es un tejido de la región, ok. un choque e intercambio cultural. Ajá. Sí, muchas gracias, Eduardo. Sí, justamente Natalia y Eduardo pues han acertado, o sea, y esta exactamente, como lo han mencionado, es la región del lago Titicaca, que es pues un territorio que comparten los países de Perú y Bolivia. Y concretamente esto está en Bolivia, ¿no? Y pues sí, la imagen realmente es muy explícita en lo que nos está mostrando. Tenemos unas turistas que podríamos pensar que son de origen asiático, no sé, tal vez, bueno, Eduardo nos dijo que tal vez son de Japón, Natalia nos dijo que tal vez son de China, y están teniendo como esta conversación un poco comercial con una vendedora y sus artesanías, ¿cierto? Podemos ver un poco el contexto geográfico atrás de tal vez los modos en los que viven estas personas. Realmente ellos viven sobre islas construidas como en un material pajizo, ¿no? Como lo estamos viendo. Y digamos que un poco esto es lo que va a tratar de enfocarse el turismo rural. Porque ese turismo rural, pues como la misma palabra y frase lo dice, va a tratar de enfocarse en procesos de turismo en espacios no urbanos, es decir, en espacios alejados de las ciudades principalmente, ¿cierto? Pero va a ser también muy complejo. Digamos, va a traer un montón de beneficios y de oportunidades, como para muchas comunidades, pero al mismo tiempo va a cuestionar las formas de vida y las formas identitarias en las que estas comunidades se van adentrando. Entonces, quiero que vayamos un poco viendo estas fotografías para que vayamos entendiendo a qué se está refiriendo, ¿cierto? Esto es rural en el sentido de que no hace parte de una gran urbe, ¿no? Entonces, vamos a continuar y les voy a poner varias definiciones de qué es el turismo rural y quiero que también lo vayan pensando un poco en cómo lo pensarían ustedes desde sus contextos, desde los proyectos que quisieran, por ejemplo, implementar en sus propios territorios. Entonces, bueno, principalmente lo que tenemos aquí es como un versus, ¿no? Entre lo urbano y lo rural. Los espacios urbanizados van a hablar de elementos como esto. ¿Quién me dice qué es esto? O no sé si alguien sabe.
una metrópolis, profe? Una gran metrópoli, ¿cierto? ¿Alguien sabe qué metrópoli es? ¿Los Ángeles o el DF? Sí, justamente, es la Ciudad de México. ¿Por qué les puse esta imagen? Porque miren, la Ciudad de México es una de las ciudades más pobladas del mundo, pero al mismo tiempo es una de las ciudades con más, es una de las ciudades potencia en turismo, ¿no? O sea, reciben millones de personas al año, pero es una ciudad. Entonces, digamos, un poco los fenómenos y procesos sociales y culturales que se dan en el contexto de una gran ciudad o de una pequeña ciudad, como Pasto, por ejemplo, podríamos poner el ejemplo pues, de nuestro contexto departamental, siempre van a ser un poco diferentes, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos, pues, es una ciudad con muchos edificios, con grandes rascacielos, con grandes avenidas, con una gran polución, es una ciudad muy contaminada en el aire, con unas condiciones naturales, pues, no muy óptimas para la salud. Pese a todo eso, es un espacio que le interesa mucho a la gente conocer, principalmente por su dinámica cultural, por el encuentro multicultural y por una categoría que yo creo que sería un tema interesante tratarlo tal vez el sábado en el tema de patrimonio. Y no sé si ustedes sabían que hay como una calificación de ciudades. Entonces, las ciudades a veces están concebidas como ciudades alfa, beta y son ciudades globales. La Ciudad de México, por ejemplo, es una ciudad global, tipo A, si no estoy mal. Y eso es una clasificación que denota un poco el nivel de conexión y de metrópoli que tiene una gran ciudad, ¿no? Entonces, esto va a ser totalmente diferente a lo que nos vamos a encontrar en el turismo rural. Es un poco como el otro extremo. ¿Qué vemos en el espacio urbano? Pues masividad, o sea, muchísimas personas, unas actividades comerciales muy fuertes, muy grandes y vidas urbanas, que tiene que ver un poco pues con todos estos elementos, ¿no? Pero ahora en lo rural vamos a ver otras cosas. Aquí, ¿qué estamos viendo? Bueno, la imagen está un poco borrosa, pero a simple vista y grosso modo, ¿qué elementos vemos aquí en estas imágenes? ¿El campo, profe? El campo, ok. Mm, Los cultivos, las comunidades indígenas, Los el recursos territorio. naturales. Exacto, recursos naturales, Trajes propios de cada región. campesinas, ¿cierto? Lugares naturales también de México, del mismo México. Entonces, afuera de esa gran urbe, que es la Ciudad de México, con 20 y tantos millones de habitantes, pues también México posee un poco estos territorios. Y es un poco la dinámica general de organización de las sociedades, ¿no? O sea, se concentra una gran población y una gran densidad de población en centros urbanos en diferentes escalas, ¿no? Miremos un poco nuestro mismo departamento, digamos la ciudad de Pasto como capital, pero fuera de esa ciudad, el territorio rural realmente, los territorios naturales, montañosos, ríos y donde habitan muchas comunidades, pues realmente son mucho más grandes que esos espacios urbanos, ¿no? Entonces, este turismo rural se va a enfocar sobre todo en esos espacios no urbanos. ¿Sí me hago entender hasta ahí? sí, Sí, señor. correcto. Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, estos son como los dos las grandes diferencias, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de turismo rural, no estamos hablando de ciudades, por ejemplo, o de grandes poblados. ¿Qué tenemos en los espacios rurales? Pues baja densidad demográfica, es decir, no hay tantas personas, ¿no? O sea, la densidad demográfica habla como de cantidad de personas por kilómetro cuadrado, por ejemplo. Entonces, pues vamos a encontrar que, por ejemplo, en Pasto vamos a encontrar más cantidad de personas por kilómetro cuadrado que en el municipio de Tumaco, por decir algo, ¿no? Donde vamos a encontrar que hay menor cantidad de personas por kilómetro cuadrado, aunque el territorio sea más grande. Y nos vamos a encontrar elementos como la agricultura, la silvicultura, que tiene que ver pues con plantaciones y bosques principalmente, y formas de vida relativamente tradicionales, ¿no? Es decir, que pues se pueden estar vinculando mucho más con elementos étnicos a veces, es decir, con grupos indígenas,
también en nuestro territorio con grupos afrodescendientes, con vidas campesinas que sus procesos de producción también y sus procesos de, digamos, de relacionarse los unos entre otros, pues van a ser cambiantes, ¿no? Y eso lo podemos ver. No sé, si somos de la ciudad y vamos a unos espacios rurales, pues vemos un poco esos cambios, ¿no? Y si es al contrario y somos de unos espacios rurales y vamos a la ciudad, pues también lo vemos, ¿no? Y resulta pues muy chévere y curioso que realmente las personas que viven, por ejemplo, en un espacio rural, por lo general, digamos, como ejemplo, ¿no? No es que sea ley general de todo el mundo, pero dicen eso, ¿no? Es decir, si alguien vive en un pueblo de unas 10.000 personas, pues como que va a la ciudad, hace las vueltas y gestiones que hay que hacer, porque muchas veces eso es lo que pasa. Digamos, las ciudades concentran un montón de elementos y elementos administrativos, políticos, incluso de la misma salud, pues que habla un poco de la realidad también de nuestro país, ¿no? También como de los abandonos que sufre el territorio rural, ¿no? Como que no tiene muchas veces esas oportunidades, esos elementos básicos de condiciones de vida y que pues hacen que muchas veces las personas tengan que desplazarse a las ciudades, ya sea para trabajo, ya sea para educación, ya sea por condiciones de salud, ya sea por condiciones de, pues, del mismo turismo, ¿no? Muchas veces. Pero por lo general sucede eso, ¿no? Y también muchas personas de la ciudad eh, como que les gusta mucho vivir en la ciudad, pero siempre está un poco ese espacio o ese anhelo de ir al campo a descansar unos días, ¿cierto? Entonces, ahí va a empezar un poco este elemento del turismo rural, porque ¿quiénes van a ser los que van a consumir estos elementos de baja densidad demográfica, de agricultura, de formas de vida tradicional? Pues por lo general son los que viven y las que viven en los espacios urbanos, es decir, en las ciudades. Pero bueno, eso como que para que lo vayamos introduciendo. Vamos a ver un video de unos 3 minutos. Hay unas partes que están en inglés, si salen algunas, yo voy a tratar como de decir su traducción en español, pero más que eso es que vayan viendo un poco, ay, perdónenme un rato. Que vayan viendo un poco cómo desde la Organización Mundial del Turismo se empieza a redefinir qué es esto del turismo rural. ¿Escuchan? ¿Se escucha, cierto? Nuestro pueblo es parte de lo que somos. Es parte de nuestras raíces y nuestra cultura. que siguen. هي ماضينا وهي مستقبلنا. 每一个游客都是我们的朋友。 Y para nosotros cada visitante es un amigo. Легко знайде разлог за Y нас. cada huésped es una razón de sonreír. Y para ofrecer nuestra mejor gastronomía. Para mostrarles los alrededores E ver sorrisos nos rostos deles. Hemos visto cosas que no hemos imaginado. Наш край y наш дом. Nuestro pueblo es nuestra casa. Y a Y lo todos respetamos. quienes quieran compartir as nossas tradições. 여러분 모두를 Damos la 환영합니다. bienvenida.
μοιράζομαι σημαίνει αναπτύσσομαι. Dufatanyije twese twarema ubucuti hagati yabo. Una amistad Kangeşvas! y respetar, Kültürümüz. respetar nuestra cultura, Doğamız nuestra insan erbe. naturaleza y nuestro patrimonio. Kanthi paninggalan netro gesang sarwa endah. Al turismo fa pardano altri. Et de ce que nous voulons être. Alin hamokuitan kuikichis. Καλώς ορίσατε. Bienvenidos. Welcome. Welcome. 欢迎来到 Nei migliori villaggi turistici. Bienvenido a los mejores pueblos turísticos. Bueno, ¿cómo vieron ese video? ¿Qué les pareció? Así brevemente. Hola, ¿me escucha? Aquí, profe. ¿Sí, Sí. me escucha? Sí. Profe, pues la verdad es bastante interesante, ¿no? Yo le digo, no manejo muy bien el inglés, mi nivel de inglés es básico, pero creo que las imágenes dicen mucho más que las palabras. Vi muchas regiones, vi como ese intercambio como de lugares, de esa invitación a conocer diferentes tipos de turismo, diría yo, ¿no? Porque no solo está, o bueno, lo que pude ver en el video, no solo está el turismo rural, sino que hay diferentes sitios, como tú lo explicabas, ¿no? Porque ahorita investigué que es alfa, beta y gamma. Realmente no sabía qué significaba eso respecto a los países y creo que ahí en las imágenes se veía un poco eso, creo yo. Eso vi, profe. Gracias. Vale, Natalia. Muchas gracias. Sí, justamente, digamos, este video se está enfocando, miren, si se dan cuenta, no sale por ningún lado como grandes ciudades del mundo, ¿no? Que Nueva York, que París, que Río de Janeiro, que Buenos Aires o Shanghái, no sé qué. No está mostrando esas grandes ciudades, que es un poco esta clasificación en ciudades globales, que es de alfa y beta y omega. Pero sí está hablando de poblaciones, ¿no? De pueblos, un poco de lugares más naturales. Esto tiene que ver mucho justamente con algo que ya hemos un poco tratado de abordar, que es el tema de la cultura, y cómo esto se va incrustando un poco en el ejercicio del turismo, ¿no? O sea, que digamos hace unas décadas, hace unos 20, 30, 40 años, pues el turismo era más pensado como un turismo netamente vacacional, es decir, como esto de sol y playa, como ir a lugares paradisíacos para descansar, pero paulatinamente se han ido abriendo otras oportunidades y también se ha ido como un poco facilitando el acceso de muchas personas para viajar, ¿no? Es decir, mostrábamos también un corto video la vez pasada en la que veíamos que el ser humano, como nunca antes en la historia, ha viajado como en los últimos años, ¿no? Digamos, se frenó un montón por el tema de la pandemia y todos lo pudimos ver, como estos lugares naturales empezaban a cobrar valor por las especies nativas, los animales y demás, por esa ausencia de presencia del ser humano, ¿no? Pero el ser humano, como nunca en la historia, en los últimos años, ha podido viajar y recorrer el mundo como nunca antes lo había hecho. Entonces, este interés de conocer como esos lugares desconocidos, justamente esos lugares no catalogados como turísticos, es lo que está llamando un poco la atención, pues, de muchos viajeros y viajeras alrededor del mundo, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos elementos que, digamos, vienen un poco a caracterizar, que es el turismo rural, y pues van a ser uno de los principales, esos atractivos naturales, ¿no? Entonces podemos pensar pues en ríos, en costas, en manglares. Pensemos mucho en nuestro propio departamento que tiene una potencialidad muy grande en ese sentido, al igual que Colombia, ¿no? Digamos, tal vez Colombia,
por muchas razones históricas, no ha podido despegar como una gran potencia de turismo. No ha tenido, por ejemplo, grandes ciudades como Buenos Aires o la Ciudad de México o Río de Janeiro, pero justamente lo que tiene es esa potencialidad en su propio ecosistema, en su propia biodiversidad y en su propia naturaleza, que es un poco lo que está de moda, por así decirlo, pero que está muy bien que se ponga de moda en el sentido de que permite defenderla también, ¿no? Permite protegerla y conservarla. Entonces, bueno, los atractivos naturales pues van a ser clave en este turismo rural y obviamente con los atractivos naturales y con los procesos naturales del territorio pues van a estar vinculados los procesos culturales que nos vienen a hablar como de las personas, de los saberes, de los conocimientos que se dan en estos contextos que al ser desconocidos un poco, pues están un poco aislados, digámoslo así, en el sentido de que no han sido tan explorados, ¿no? Y estos atractivos naturales y culturales son establecidos por las comunidades propias, es decir, por esas comunidades que viven en esos territorios y que están buscando un poco aprovechar su propia identidad, su propia historia, sus propios recursos naturales y culturales en un proceso pues de turismo rural y comunitario, que es lo que vamos a ver a continuación. Es muy importante porque por lo general estos procesos de turismo rural están atravesados por planes de conservación, es decir, que buscan justamente conservar estas áreas rurales y conservar también los procesos culturales, identitarios de las mismas comunidades, porque son justamente esos elementos los que son pues como un poco elementos de atracción, ¿no? Y tienen una relación con esos elementos propios del territorio. Entonces, en ese sentido vamos a ver cómo las personas se relacionan con los elementos, con los símbolos, con diferentes elementos de la cultura material que tienen que ver con esta construcción de la cultura y que hacen parte un poco de esos saberes, pues que le empiezan a dar sentido, ¿no? a esta actividad de turismo rural. Y son actividades tradicionales del campo, digámoslo en términos muy generales, ¿no? Actividades concernientes como a los procesos económicos, a los procesos de producción, a los procesos de sustento, es decir, cómo muchas comunidades trabajan, conviven con el propio ecosistema natural para subsistir, ¿no? Aquí tenemos un poco dos fotografías. Aquí, pues, lo que podemos ver es como un poco esos intercambios, ¿no? A mí me parece que, personalmente, me empiezan a parecer un poco muy cuestionables también muchos de estos aspectos. Tienen muchos elementos positivos, pero al tiempo vamos a ver que puede haber algunos peligros en el sentido de que se empieza a mercantilizar la propia identidad, ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto también es válido vender esa identidad, ¿no? Es decir, ya lo vamos a ir viendo, pero esto es como un poco esos elementos que vamos encontrando en estos turismos rurales. Y acá, por ejemplo, acá que vemos, ¿quién me da alguna idea de lo que podemos encontrar en esta fotografía? Profe. Sí, dime. No sé, lo que podría observar sería un encuentro multicultural, personas de diferentes países en un solo círculo, o un ritual. Ajá. ¿Alguien más? Bueno, yo me iría por el tema del ritual, ya que, bueno, nosotros trabajamos el turismo rural, comunitario, y bueno, se hace una especie como de ritual de armonización, entrelazar los brazos, ¿no? Entre hermanos, se dice acá, ¿no? Y como quitar ese miedo a que todos, pues, digamos, llevemos algo así como una insignia, ¿no? de que todos somos hermanos. Bueno, es una dinámica, mejor dicho. Sí, justamente hace parte como de esos conocimientos rituales, ¿cierto? De muchas comunidades ancestrales, indígenas principalmente,
Pero claramente lo que vemos un poco en esta fotografía es pues que evidentemente hay muchas personas de fuera, un poco, ¿no? Podemos imaginar o recrear la situación, que llegan a un lugar natural un poco para tener esa experiencia de ese ritual, ¿no? De compartirlo, de vivirlo con sus propios ojos, de verlo con sus propios ojos. Y digamos, eso pues va a ser también parte de esta dinámica y de esta tipología de turismo. Y digamos que vamos viendo un poco cuáles pueden ser los pros y los contra, ¿no? de estos procesos, digamos, como les decía, hasta qué medida puede ser beneficioso, pero cuál es el límite un poco, ¿no? De las culturas, de las comunidades ancestrales, en decir, hasta aquí llega alguien de afuera y el resto ya es, pues, digamos, espacios o dinámicas propias, que es lo que pasa, ¿no? En muchos lugares, como que se abre hasta cierto punto, y me parece que ese control es positivo en la medida que protege también, que protege los mismos conocimientos, que comparte, pero que al mismo tiempo también protege sus propios conocimientos, ¿no? Perdón, profe, ¿puedo intervenir? Sí, claro. Ujú. Profe, pues la verdad respecto a lo que usted está diciendo, considero yo que esa es como la afectación que tiene hoy el turismo, ¿no? Precisamente rural, porque como estamos descubriendo nuevos lugares, nuevos sitios, nuevos paisajes, nuevas culturas, y esas culturas o esas personas que residen en esos lugares también tienen sus tradiciones, ¿no? Entonces uno va con ese choque cultural, porque para uno puede tener qué sé yo, podemos sobrepasar algunos límites, por así decirlo, pero para ellos tienen ya un control sobre su territorio y a veces nosotros invadimos esos espacios. Entonces yo pienso que ahí es cuando hay un choque cultural, ¿no? Porque no todos podemos aceptar o recibir a bien, digamos, unas normas o unas reglas, como se dice cuando visitamos algunos lugares, sobre todo lugares indígenas, porque ellos tienen sus propias tradiciones y también se maneja como un cierto respeto hacia algunos rituales, como usted muy bien lo hablaba. Entonces pienso que debemos también como sensibilizar al turista y nosotros como los que ofrecemos el servicio también. Pienso que todo esto es como un proceso. Gracias. Vale, muchas gracias, Natalia. Betty levantó la mano. Sí, profe. Buenas tardes. Hablas con Betty Mercedes Díaz, soy antropóloga y guía de turismo y tengo una empresa de turismo. Hola, Betty. Lo que pasa es que es muy delicado podernos hablar del turismo rural cuando no se conoce la normatividad, ¿sí? No tanto para el turista, porque el turista es guiado por el guía de turismo y por la empresa que lo está trayendo y él es el encargado de cómo y hasta dónde se debe llevar a estos turistas. Los sitios que ya estén preparados para atenderlos, tanto en la logística también como ellos que estén preparados para saber que digan hasta aquí pueden llegar de ahí para allá, no. Porque si no tenemos todo este ejercicio, entonces la parte de la parte de la integridad y de la intimidad de estas comunidades se va a ver atropellada y lo que va a entrar es en choque. Cuando son espacios del turismo rural donde las comunidades no están preparadas, hay un choque muy grande y muy delicado que atentan contra estas comunidades y contra su identidad. Lo mismo que pueden convertirse, como son sitios tan agradables y en nuestro Nariño que tenemos cosas tan bonitas, puede que el turista ya no es bien al turismo nomás, sino quieren venir a comprar esos espacios. Y entonces en la parte rural, que era de sustento de este grupo campesino o indígena, en un momento se elevan tanto el costo de las tierras que ellos tienen que salir, porque los que llegan de afuera ponen precios a todo y entonces estamos en una línea muy delgadita. Por eso hay que conocer muy bien la normatividad del turismo rural y las condiciones con las cuales uno trae al turista acá a estos sitios.
Sí. Y la capacidad de carga es otra cosa fundamental. Yo no puedo llevar a un turismo rural 50, 100 personas. Claro. Máximo 20, 25 y eso, ¿no? Y conocer toda la normatividad para no llegar nosotros a cometer el error más grande, que en vez de sacarle provecho al turismo, lo que se nos convierte es en un problema social. Exacto, ajá. Muchas gracias, Betty. Sí, yo siento que un poco mi intención es tratar de ver un poco el panorama en general, en el sentido de que el turismo es un proceso social y que en ese sentido también se pueden generar diferentes tensiones y fenómenos complejos, ¿no? En la medida que, como muy bien dice Betty, si no hay una preparación adecuada, si se hace con afán un poco, se puede llegar a entorpecer la propia vida de muchas comunidades, ¿no? Nave cósmica, dame un segundito. Lili está por ahí. Es que me dice que se va a cerrar la sesión en 10 minutos, entonces no sé qué haremos aquí. Porfa, para que... ¿No? Sí, sí te escucho. Bueno, si ahorita se cierra, porque es raro porque la otra vez no hubo ningún inconveniente, por favor, volvemos a ingresar. Les pido al mismo link. Que por favor volvamos a ingresar por el mismo link. Listo. Entonces, si se cierra o cuando se cierre, volvemos a ingresar al mismo link. Sí, Nave cósmica, iba a decir algo. Sí, ¿no? Muy de acuerdo con la compañera Betty. Pues es difícil, ¿no? Entrar a las comunidades y, digamos, proponer, ¿no? El turismo rural, el turismo de bienestar también, pero, digamos, se llega como a acuerdos, ¿no? Para hacer, digamos, esta entrada, saber más que todo lo que ellos tienen de su cultura. Entonces, digamos, se ha ido avanzando, ¿no? Y pues bueno, aquí también deberíamos hablar ya de otro tema que es pues se está creando, ¿no? ¿Cómo se dice? La política pública, ¿no? De turismo indígena. Entonces, bueno, ese ya es otro tema, pero de acuerdo, ¿no? Lo que dice Betty también. Sí, vale, muchas gracias. ¿Alguien más? Natalia, creo que iba. Sí, yo, muy buenas noches. Mi nombre es Natalia Zambrano y sí, pues agradezco la clase de hoy. Estoy de acuerdo con los compañeros y aquí pues también tendríamos que ser claros y definir también lo que es un recurso y lo que es un atractivo, ¿no? Si bien es cierto, para que un recurso se convierta en un atractivo, pues debe tener una serie de características para que este lugar sea atractivo a los turistas, porque yo puedo tener el recurso, por ejemplo, una cascada o un cultivo, pero ¿qué es lo que lo hace atractivo para que este lugar sea visitado? Y la otra parte es que para que pues este sea un turismo sostenible, ¿sí? Debe partir de las comunidades también. O sea, no solamente las agencias tienen que vender, vender y vender, sino que tratar de que esas comunidades también accedan a la información, ¿sí? A conocer lo que es el turismo, a conocer lo que es un recurso, un atractivo, un destino turístico, para que desde allá, desde ese territorio, puedan ofrecer un tipo de turismo. Ok. Muchas gracias. Gracias, Natalie. Sí, justamente un poco por eso era la intención de comenzar las sesiones anteriores, comprendiendo un poco más los elementos de cultura e identidad, ¿no? De saber cómo esa conexión de esos dos conceptos va un poco construyendo los procesos que definen a muchas comunidades y que en ese sentido son procesos delicados, digámoslo así, ¿no? Un poco, que necesitan cierto cuidado, ¿no? Y que no se trata en ese sentido y en ese contexto de este antiguo turismo masivo como el de las ciudades, sino también de una forma mucho más
delicada, por así decirlo, de acercarse a esos conocimientos y de acercarse a esas dinámicas sociales. Sí, Nave. ¿Alguien más iba a hablar? Nave cósmica iba a hablar, creo. ¿O ya no? No. Ah, vale, listo. Bueno. Profe, Diego. No se te escucha. Juancho, no se escucha. O no sé si solo soy yo o los demás también. No se Ay, escucha. perdón. Hola, hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí ya se escucha. Ahí sí, ya se Yo escucha. hablé ya, bueno. Claro, profe. Listo. Sí, les mencionaba que un poco el turismo del espacio rural, que es el territorio al que nos estamos refiriendo, va a hablar un poco de un proceso que podríamos denominar de turistificación del territorio. Y esto va a ser también complejo en el sentido de todos estos comentarios que hemos venido teniendo, ¿cierto? Profe, disculpe, ¿esa terminología de dónde la sacó? De unos artículos. ¿Qué autor, por favor? No los conocía. Sí, si quieres yo le paso la bibliografía al final, Betty. ¿Vale? Listo, gracias, profe. Sí, digamos, turistificación del territorio va a ser un poco complejo en el sentido de que habla de procesos de mercantilización que van más allá de un simple intercambio de bienes y servicios, pero un poco lo que busca también este proceso de turistificación en el espacio rural va a ser que esos recursos económicos que se generan en el contexto del turismo permanezcan y beneficien a esas comunidades que hacen parte de esos territorios. Pero es complejo también en el sentido de que para alguien que es interesante ir a un pueblo, es interesante ir a una cascada, es interesante, por ejemplo, muchas personas dicen como me fui a quedar un mes con los Kogi en la Sierra Nevada, digamos, va a ser interesante en el sentido de esa experiencia, ¿cierto? Pero lo importante y lo relevante también es que para esas comunidades no es una mera experiencia, no es un mero producto, no es un mero servicio, sino es su propia construcción identitaria, su propia construcción histórica y su propia vinculación con el territorio. Y en ese sentido es un poco lo que se trata de, sí, como lo dice un poco este autor, entrar a un proceso de mercantilización, pero que no beneficie únicamente a los de afuera, sino que beneficie particularmente a las poblaciones y a las comunidades que lo están prestando un poco, ¿no? Que están aperturando su propio territorio. Y hay dos partes imprescindibles del turismo rural.